Ahora es tiempo. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud, FUS, PIT-CNT. Bienvenido, Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS. Querido Fogata, ¿cómo va la vida? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días a ti, a la audiencia, a las compañeras, a los compañeros. Sí, sin duda nos adherimos a tu palabra sobre el fallecimiento de Alcides Edgardo Gigia, lo que fue, ¿no? Un gran deportista y sobre todo se cierra un ciclo, ¿no? Se fue el último de los Leones de Maracaná. Sí, señor. Así que pero bueno, eso parte también de un Uruguay y de lo que en su momento era y significó Maracaná. Así que, bueno, confiados como vos en que el Uruguay y el deporte uruguayo y el fútbol en particular seguirá dando muestras y lo viene dando de que es un fenómeno colectivo que representa muy bien al Uruguay en el mundo entero. El ánimo es muy bueno. En este momento está reunido el Consejo Central de FUS, analizando justamente las características de lo que fue la movilización del día 15, una movilización de miles, una movilización que tuvo una trascendencia política muy importante, una movilización que nucleó por primera vez en muchísimos años a los trabajadores de la salud pública, privada, hospitales, clínicas, médicos y no médicos, lo cual demuestra que hay un ancho campo fértil para trazar nuestras políticas de alianzas. Estamos hablando que esto es parte del proceso de avanzar en democracia, es parte de las concepciones de la Federación Uruguaya de la Salud y del PIT-CNT sobre el papel de las grandes mayorías organizadas y movilizadas empujando el momento de cambios. Es parte de la consigna central de la movilización, que fue que los cambios no se detengan, y ese es el objetivo central de nuestra lucha. La gente que fue las 2.000 personas que había en la movilización el pasado miércoles en la Puerta del Ministerio de Economía y Finanzas, llegadas de casi todo el Uruguay. Yo te diría que, salvo contadas excepciones porque no pudieron llegar, había compañeros de Rivera y de Montevideo, de 33 y de Soriano. Había compañeros de todo el país que estaban planteando el reclamo de un convenio colectivo, pero que además ese reclamo del convenio colectivo está asociado a la idea no antojadiza de que si crece el salario, crece la economía del país, los salarios deben crecer en la misma proporción, porque eso es parte del proceso de avance en democracia, porque eso es parte de un Uruguay que no quiere detener los cambios, porque eso es parte de pelear los dos modelos de país, porque quienes se oponen a ese proyecto, a ese proceso, son las clases dominantes, son las cámaras empresariales. Por eso hablamos que hay dos proyectos de país en disputa en esta cuestión, y el gobierno no debe ceder ante la presión de los sectores empresariales, no debe tomar como variable de ajuste el salario de los trabajadores, ajustarlos a la baja, frenar su crecimiento y su expansión, frenando el mercado interno para detener la evolución de la inflación. No debe dar señales como las que ha dado equivocadamente cuando dice, por un lado, de que no hay crisis, de que la economía del país va a seguir creciendo a pesar de que hay un fenómeno de desaceleración que es crecimiento menor de la economía, pero crecimiento al fin, y termina de alguna manera queriéndolo o sin querer, haciéndole el juego al discurso de las cámaras empresariales, de las clases dominantes, de que el Uruguay está a punto de irse una crisis brutal y que hay que encabezar un ajuste en contra de los intereses de los sectores populares. Nosotros decimos que lo que también está aquí entonces en debate es en esos dos modelos de país, es el proyecto popular, es el proyecto de avance democrático, es el proyecto de la profundización de los cambios, en el marco del presupuesto, en el marco de los consejos salarios
y en la perspectiva de estos 5 años. Y por eso exhortamos de esta audición de trabajadores a que el gobierno escuche al pueblo, a que el gobierno escuche el movimiento popular, a que el gobierno escuche el movimiento sindical. La movilización del miércoles tuvo ese sentido. Y además, por las dudas, si alguno quería pulsear y saber hasta dónde íbamos, le mostramos la puntita de la baraja. También lo dijimos en la movilización y lo decimos en esta audición, con la misma serenidad que lo venimos planteando. Si quieren pulsear, y no está bien que un gobierno popular quiera pulsear con su base social, no está bien. Ahora, si alguno quiere pulsear, o si las cámaras empresariales quieren pulsear, si las patronales de la salud quieren pulsear con la FUS, nosotros le decimos, tenemos mucho más para poner en la calle. Nuestra lucha va a ir creciendo, va a ir avanzando y profundizándose en función de los análisis concretos de la realidad que haya. Nosotros no somos ni una secta ni un sindicato que no tiene perspectiva, al contrario. La historia de la FUS, y particularmente de estos años, ha demostrado que este es un sindicato con perspectiva política. Por lo tanto, vamos a profundizar la lucha cuando sea necesario. Vamos a profundizar la lucha cuando las respuestas no sean satisfactorias. Vamos a profundizar la lucha cuando veamos que el programa de los cambios está en peligro. La vamos a profundizar. De eso no tenga ningún lugar a dudas nadie. Pero la vamos a profundizar cuando luego un análisis concreto de la realidad entienda este gremio, el conjunto de los trabajadores, que la debe profundizar. Ni a tontas ni a locas. Vamos a seguir el camino de la negociación y el diálogo. Por eso, hoy estamos resolviendo reclamar la convocatoria inmediata para la próxima semana del Consejo de Salarios del Sector, para debatir en esa Consejo de Salarios del Sector, bueno, cómo bajan a tierra los lineamientos del gobierno. Opinar, además, que los lineamientos del gobierno planteados en la última reunión de Consejo de Salarios, para nosotros, no ha cambiado nada. Es peor, ha profundizado algunas cosas. Decir que el salario mínimo va a ser de 15.000 pesos en el 2019, nos parece que ahí no hay ningún giro a la izquierda, como en algún momento se planteó que lo había señalado el presidente de la República. Señalar que el gobierno va a convalidar acuerdos que superen los lineamientos, pero que en el caso de la salud no va a trasladar a cuota esos aumentos. La pregunta es, ¿la plata de dónde va a salir? ¿Exclusivamente de las patronales? Bueno, está claro que para nosotros es una lucha que se nos pone más obstáculos, ¿verdad? Se nos pone porque, no es porque no haya que luchar con las patronales, contra las patronales, ni pelear. Ahora, la cuestión clara es que hay toda una discusión con respecto al orden de las cápitas que paga el Fondo Nacional de Salud a las instituciones. La cápita es ajustada por edad y sexo, es lo que se le paga a cada institución, por el afiliado que tiene, pero además se le agregan las metas, etcétera, 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 que fue calculada en el 2008 y estamos en el 2015. Por lo tanto, esa discusión hay que darla también. Claro. Entonces, plantear con facilismo, vamos a cualquier acuerdo lo vamos a llevar, lo vamos a acompañar, pero sin que haya un solo peso del gobierno arriba de eso, nos parece equivocado. Pero además, no han cambiado. Siguen hablando de ajustes semestrales, siguen hablando del correctivo al segundo año, es decir, en el cuarto ajuste de esos ajustes semestrales, y siguen hablando de que la economía no va a crecer el 100%, perdón, que el salario no va a compasar el crecimiento del 100% de la economía. Y además siguen hablando de ajustes nominales. Por lo tanto, aquí para nosotros no hay ningún avance, para nosotros el gobierno tiene el balde puesto, y por lo tanto estamos más que convencidos, y hoy lo está resolviendo el Consejo Nacional de FUS. La FUS va a acompañar, va a impulsar y va a encabezar en todo el país el paro 24 horas del 6 de agosto. El paro 24 horas del 6 de agosto del PCNT es una respuesta clara y contundente. Y por lo tanto, el gobierno tiene que escuchar al pueblo y tiene que escuchar a los trabajadores.
porque como decía la consigna del 15 de julio, que los cambios no se detengan. Eso es lo que queremos. No es una pulseada contra el gobierno en particular, es para que los cambios no se detengan. Y la agenda de los cambios nosotros la seguimos impulsando. Le estamos reclamando al gobierno que la retome. Y para que la retome debe haber una discusión mucho más franca y mucho más profunda también en el Consejo de Salarios. Lógicamente, cuando todo es esperanzador y uno confía en los cambios y los hacedores de los cambios, había cuenta y comparando con anteriores gobiernos, pero de todos modos da la impresión que las solvencias técnicas, porque hay equipos solventes y de probada calidad, esas solvencias cuando contrastan con las necesidades o con los intereses de los trabajadores no son tan solvencias, ¿no? Pero me parece que ser solvente no significa decir a todo que no, claro. En escuchar. Ser solvente no significa bajarse del caballo, pero además ser solvente no significa... A ver, ¿qué es la solvencia también? Claro. Querido Gustavo y la audiencia, ¿qué es la solvencia? Decir que la economía va a crecer 15 puntos y al otro día decir, ojo que está el empleo en peligro. Y si el empleo está en peligro, ¿en qué sectores está en peligro? No en todo el país. Y si el empleo de esos sectores está en peligro, ¿por qué no se trata esa situación en particular? Ahora, si el empleo está en peligro, yo freno la construcción delante de la arena, freno la inversión en obra pública que genera empleo, es equivocado. Para nosotros eso es equivocado. Pero además, utilizo el salario como una variable de ajuste para frenar el crecimiento del mercado interno, freno la expansión del mercado interno. ¿Eso es combatir los posibles peligros del empleo? No, nos parece que no lo son. Desde el punto de vista teórico y práctico no lo son. Y por lo tanto, también nos preocupa que haya gobernantes, ministros, senadores, diputados, etcétera, que se enojen porque uno le dice que no está de acuerdo. El gobierno popular, si hay algo que tiene que hacer, es tener esa oreja bien grande y esa sintonía con el conjunto del pueblo uruguayo. Ahora, si algunos creen que son próceres que están encima de estatuas de mármol, las cuales hay que reverenciar, mira, Gustavo, hay cosas mucho más fuertes y mucho más trascendentes en la historia del mundo que se han caído y que han significado derrotas históricas para el campo popular, que esas columnas de mármol donde algunos se creen que están parados hoy. Así que nosotros no vamos a tirar abajo nada, pero la soberbia, cuando se trata de hablar con el pueblo, es mala consejera para un gobierno que surgió del propio pueblo.